Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Continuamos con nuestra temática sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos en esta sesión a comentar sobre Honduras durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podríamos nosotros platicar sobre la situación de Honduras durante la Segunda Guerra Mundial? Uno de los primeros puntos que tendríamos que ver es qué pasó al inicio de la guerra, qué pasó al final de la guerra. Es por eso que debemos hacernos la pregunta de qué pasaba realmente en Honduras. Recuerden que Honduras estuvo fuera de la guerra en los primeros años, pero a partir de 1941, cuando los Estados Unidos es atacado por Japón en Pearl Harbor, se ve en la necesidad entonces de involucrarse en la guerra como aliado de los Estados Unidos. De ahí entonces que nuestro objetivo el día de hoy sea el determinar el papel de Honduras en la Segunda Guerra Mundial. Y, por otra parte, clarificar cómo nos involucramos en la misma. Como contenidos conceptuales, el término expropiación, participación militar y el requisar bienes. Para iniciar, hay que recordar un poco el hecho de que va a ser el punto de partida el ataque a Pearl Harbor en 1941 contra los Estados Unidos, el que va a empujar a Honduras políticamente a participar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo políticamente? Recuerden que Honduras era aliado de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos entraba en la guerra, Honduras también tenía que hacerlo. En ningún momento fue política del gobierno involucrarse en la guerra, pero por esa alianza política que se tenía con los Estados Unidos, entonces se tuvo que involucrar. O sea que durante los primeros años de la guerra, de 1939 a 1940, Honduras estuvo completamente al margen. A partir de 1941 se involucra en la guerra. Precisamente al estallar la guerra, muchos de los barcos que salían de aquí de Honduras y que salían inclusive de Sudamérica eran atacados por submarinos alemanes para evitar que llegaran materias primas a los Estados Unidos que pudieran ser utilizadas para crear insumos para la guerra. Así que lo que es el Mar Caribe también se convirtió en un teatro de guerra y Honduras prácticamente tuvo algunas operaciones que hacer en ese teatro en particular. En el caso de las medidas más inmediatas, para empezar, había que ahorrar combustible. Entonces, Honduras, que le compraba el combustible a los Estados Unidos, cooperó con solicitando menores cantidades de combustible y ahorrando el combustible que había en el país. También cooperó con los Estados Unidos en completar la construcción de la carretera panamericana, que los Estados Unidos lo necesitaban para poder comunicar mejor por tierra sus convoyes que traían materias primas de diferentes puntos de Sudamérica y de Centroamérica hacia los Estados Unidos por tierra. Otro aspecto importante es el hecho de que en las compañías bananeras muchos de los barcos fueron requisados, es decir, el gobierno se los quitó temporalmente a las compañías bananeras, el gobierno de los Estados Unidos, y con esto disminuye entonces la exportación de banano de Honduras hacia los Estados Unidos. Las compañías bananeras, al no tener el mismo volumen de exportaciones, van a despedir trabajadores porque no les pueden pagar. Para suplir un poco este problema en Honduras, los Estados Unidos entonces propició que en la zona sur del país se cultivara el abacá por parte de estos grupos que habían perdido sus empleos en las compañías bananeras en el norte de Honduras. Otro de los eventos que afectó bastante, sobre todo a la sociedad hondureña, fue la famosa expropiación de bienes alemanes e italianos. A todos los ciudadanos de origen alemán e italiano que vivían en Honduras se les quitaron sus propiedades y se les envió a campos de concentración en los Estados Unidos. Con ello, toda la inversión alemana e italiana que existía, sobre todo en el sur de Honduras, se vio minimizada y prácticamente el desarrollo capitalista que había en esas áreas se detuvo temporalmente. También podríamos comentarles acerca de un fenómeno muy particular y que enorgullece en todo caso a Honduras. El barco Contesa del Standard Fruit Company, que había sido requisado por el gobierno norteamericano para el transporte de insumos de guerra, viaja a hacer un desembarco de armamento a África del Norte, bajo un fuego exagerado por parte de los alemanes. El barco logró llegar a puerto y desembarcar todo el material, pero el barco llevaba marinos hondureños. Como fue el único de los barcos que realmente desafió el peligro y llegó hasta puerto, en honor a esto, los grupos que se encontraban peleando en África del Norte contra los alemanes, en este caso británicos,
y norteamericanos decidieron que la primera bandera encerizada en el suelo de África del Norte por parte de los aliados iba a ser la bandera hondureña. Otro aspecto también muy discutido, por cierto, es el hecho de que Honduras se prestó para hacer patrullajes aéreos en el Caribe. Existe inclusive la historia de que un piloto hondureño que se perdió en una de estas incursiones fue ametrallado por un submarino alemán que logró derribar el avión, pero este extremo nunca fue confirmado. Lo cierto es que sí, la Fuerza Aérea hizo operaciones de patrullaje sobre el Caribe, en particular entre la costa norte de Honduras y las islas de la Bahía. Otro fenómeno que va a pasar, pero que tampoco ha sido del todo confirmado, es la existencia de una base de submarinos en la laguna de Caratasca. Este hecho está en espera de ser confirmado por cuanto a que los documentos que podrían probarlo se encuentran en la librería del Congreso de los Estados Unidos y por alguna razón no han sido desclasificados. A la respuesta de esta supuesta base de submarinos se ve la base que los norteamericanos van a crear en las Islas del Cisne y que van a mantener durante muchos años. Lo cierto es de que submarinos alemanes patrullaban el Golfo de México y hundían barcos del Standard Fruit Company que llevaban materia prima hacia los Estados Unidos. Otro aspecto interesante es el hecho de que en otras partes de Honduras, con los desempleados de las compañías bananeras, también se va a cultivar precisamente hierba de limón para hacer jabones medicinales que debían ser utilizados por las tropas que se encontraban en los frentes de guerra. Aparte, también Honduras tuvo una amplia participación en el tráfico de caucho. Se cultivó mucho caucho para ser enviado a las fábricas en los Estados Unidos que eran utilizadas tanto para la manufactura de llantas como para la manufactura de rodajes de cierto tipo o de juntas que se ocupaban para los aviones. Casi todo esto salió de Honduras. Bien, habiendo conocido un poco qué fue lo que pasó en Honduras durante la Segunda Guerra Mundial, yo les invitaría en este momento a que compartan con sus compañeras y compañeros lo que aprendieron hoy. Discutan, si tienen dudas, pregúntenle a su maestro. De esta manera nosotros, en todo caso, hemos desarrollado el objetivo que pretendíamos alcanzar en la sesión de hoy, determinar el papel de Honduras en la Segunda Guerra Mundial y clarificar cómo nos involucramos en la misma. Como contenidos conceptuales, pues les hablamos de expropiación, participación militar y el requisar bienes. Así que espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido. Los veo en otra sesión.